Todos y a todos. Gracias por estar acá, al frente acá en el colegio de forma presencial, y después tenemos varios participantes de forma virtual. Avísanos si se escucha bien, si está todo ok. Y bueno, y ya vamos a dar inicio a la jornada. Hoy vamos a contar con una conversación con Patricia Castel, que ahora la voy a presentar. Un poco contarles a qué se debe esta jornada. Estamos celebrando los 40 años del colegio y en octubre vamos a celebrar nuestros 40 años. Ya empezamos a fines de septiembre pasado con esta primera jornada. Estamos muy agradecidos con la presencia de Patricia. Y también contarles que esta es la primera jornada de la Comisión de Psicoanálisis que inauguramos ahora hace poquitos, hace unos meses. Comentarles también de la comisión, que es comprobada por la comisión directiva del colegio hace 2 meses, y que es una comisión que es abierta para que se puedan acercar tanto estudiantes, colegas. La idea de la comisión es que sea un canal de encuentro, ¿sí? Donde puedan acercar proyectos, propuestas, ¿sí? Que nos podamos también acercar para estos espacios de formación, de supervisión, ¿sí? Así que les dejamos en el pizarrón, no se ve demasiado bien, pero está el correo de la comisión, ustedes pueden escribirnos y estén atentos a las redes porque vamos a hacer una reunión abierta después de esta jornada que es inaugural para nosotros, para que ustedes se puedan sumar, ¿sí? Bien. Bueno, voy a presentar a Patricia. Patricia Castel es psicoanalista, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora del libro El cuerpo como enemigo en la anorexia. Entre paréntesis, mañana ella nos va a estar acompañando en una conferencia donde ella va a trabajar el cuerpo en la anorexia, así que son bienvenidos, los esperamos y las esperamos. Es docente, jefe de trabajos prácticos de Psicopatología 1 en URA y es investigadora de proyectos de la misma universidad. Participa como supervisora de distintos equipos y residencias de psicología en hospitales públicos, centros privados de enseñanza y transmisión de psicoanálisis. Ha publicado numerosos artículos académicos en anuarios de investigación y presentado en congresos diferentes artículos, muchos de ellos sobre clínica psicoanalítica de la anorexia y bulimia. Dicta conferencias, seminarios y talleres clínicos en diversos espacios de formación y es co-creadora y directora del video podcast sobre Punto Psicoanálisis, que los invitamos también a que puedan acceder en el canal de YouTube. Bueno, un poco justamente sobre Punto Psicoanálisis nos inspiró a esta jornada y en este formato donde podamos conversar. La idea un poco de este formato, que hoy viernes no va a ser una conferencia, es hacer un poco un elogio a la pregunta, ¿no? Darnos un espacio para hacernos preguntas, para desconstruir algunas nociones, algunos conceptos de nuestras prácticas y poder darle lugar un poco también a la sorpresa, ¿no? A la novedad. Esa es un poco la idea. Nosotras vamos a conversar y después obviamente está abierto el espacio para preguntas, para comentarios, también en el chat, si quieren se pueden tomar la palabra, nos escriben. Y bueno, comenzamos. Bueno, muchas gracias por la invitación al COFER, muy linda iniciativa. Bueno, muchas gracias por el intercambio de colegas de todo el país y por el amor al psicoanálisis que nos reúne y que podamos conversar. Bueno, hoy pensábamos desde la comisión de qué conversar y habíamos propuesto esta temática un poco disparadora de las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, para pensar un poco lo que es la técnica del psicoanálisis,
¿no? Nosotros pensamos siempre muy articulado y no sin la noción de ética, ¿no? En psicoanálisis. Entonces, una de las primeras preguntas que teníamos era en relación a la demanda, ¿no? A cómo llegan los pacientes hoy a la clínica, a los consultorios, a las instituciones, a los consultorios privados, y cómo esa demanda la podemos, qué hacemos con esa demanda, digamos, dentro del psicoanálisis, a diferencia de quizás otras psicoterapias, ¿no? Porque el psicoanálisis también podríamos decir que es terapéutico, Sí. Si bien va más allá de eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo llegan los pacientes hoy? Por un lado, a diferencia, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan? A diferencia de otros psicoterapeutas, también hoy lo pensabas y lo preguntabas en relación a una actualidad de los pacientes que recibimos hoy día en el consultorio. Creo que hoy día en el consultorio estamos pensando en las subjetividades de la época, con los significantes de la época, con lo que implica vivir en esta época y con lo que implica que ya Lacan dijo, el analista tiene que estar a la altura de la época, ¿no? Y poder dar cuenta de eso, quizás un poco con un paso atrás, no previniendo, no siendo oraculares, no sabiendo lo que va a suceder, pero sí estar atentos, ¿no? a las nuevas cuestiones que se nos presentan desde, bueno, temas en relación a la sexualidad, que en la facultad quizás ya no podemos dar algunos artículos como antes, y tenemos que ubicar muy claramente si Freud ahí fue patriarcal, o qué quiso decir cuando habló de hombres, mujeres, qué de las nuevas sexualidades, ubicando que Freud dijo que el goce es perverso y polimorfo, o sea que adquiría muchísimas formas, con lo cual creo que Freud abrió la cuestión a que lo humano, en lo humano lo que hay es la diferencia para gozar. Ahora, en el hoy pensaba, además de esto, de las nuevas sexualidades, hoy muchos síntomas se nos presentan con cierta crudeza, quizás mañana hablemos de esto, pero que si tomamos con Freud que el síntoma es un compuesto y tiene una cara funcional, ¿no? Y una cara de sentidos, ¿no? Como ese granito de arena recubierto por la perla, ¿no? La ostra, lo que ven en la ostra, ¿no? Cómo se forma la perla, por ese núcleo tóxico que es lo funcional y ese recubrimiento, quizás podemos pensar que hoy los síntomas se presentan más como un goce más puro, más tóxico, sin sentido, sin recubrimiento, un poco diferente que en la época freudiana, como que hay por el imperativo a gozar, ¿no? Y esto de gozar de las drogas, gozar del consumo, gozar de diferentes prácticas. Bueno, hoy los síntomas nos presentan un desafío, que hay síntomas que no quieren decir nada, porque las personas dicen, yo estoy bien así, me manda después con mi familia. Entonces, esos síntomas hoy son un tema para nosotros pensarlos, ¿no? Por un lado, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos que las entrevistas preliminares se conviertan en una posibilidad de un análisis? ¿Cómo hacemos que ese síntoma quiera decir algo? ¿Cómo hacemos para abrir la dimensión del inconsciente? ¿Cómo hacemos para que el sujeto crea que hay ahí un mensaje y se implique en eso? ¿No? Tenemos esta dificultad que siempre estuvo, porque siempre hubo que generarlo en las entrevistas preliminares, pero hoy día hay algunos voces muy tóxicos que, bueno, solo es casi puro voce, ¿no? No sé si con esto se entiende cualquier cosa, abrimos a verlo. En relación a un psicoterapeuta y un psicoanalista, me parece que las respuestas son diferentes. Sabemos que hay muchas corrientes de psicoterapias, o sea, no me voy a meter con esto, pero sí que un analista lo que va a estar atento es a la singularidad, ¿no? Y a lo, diría que si bien tenemos tipos clínicos y estructuras, a lo inclasificable de cada quien, y que en este punto cada paciente, ¿no? No se va a poder estandarizar, no podemos estandarizar, que cada paciente nos presenta un desafío nuevo, un trabajo artesanal a escuchar qué quiere decir para ese paciente ese síntoma,
¿no? Entonces no tenemos ningún protocolo de antes creado, ni tenemos ideales a poner en juego de lo que está bien, ni tenemos, ni creemos que tenemos el bien para dárselo, ni sabemos lo que le hace bien, sino, bueno, estar atentos a esa singularidad y ese síntoma, qué función tiene ese síntoma para ese sujeto. Bueno, entonces me parece que esta es una distinción bastante esencial, porque bueno, hay muchas terapéuticas que, por ejemplo, agrupan, por ejemplo, a los pacientes que son fóbicos, ¿no? Y bueno, no podría pensar en el psicoanálisis que una persona que le tiene una fobia a un perro no es lo mismo que otra persona que le tiene fobia a un perro, que cada síntoma en cada uno tiene digamos, sus contingencias, sus fijaciones, algo que no puede aplicarse a ningún otro. Y por otro, hay muchas cuestiones que lo distinguen, pero también diría esto, ¿no? Que no hay del lado del analista un creer que hay un bien. Incluso Lacan, ¿no? El psicoanálisis de orientación lacaniana, Lacan criticó mucho, por ejemplo, en su artículo Variantes de la cura tipo, las curas tipo, ¿no? Es decir, que hay un tipo de cura y que todos tenemos que acceder, por ejemplo, a una madurez genital, a una armonía, y sabemos que criticó mucho a los post-freudianos, ¿no? Incluso lo llamaba la pastoral, como burlándose un poco de la religión de ellos, sabemos que era bastante irónico Lacan, pensando, ¿no? Que se podía acceder a una armonía. Y Lacan nunca estuvo en relación a adaptar al sujeto a una realidad, ¿no? O que hay una armonía posible. Freud tampoco he dicho, ¿no? Entonces Lacan dice, en el malestar en la cultura, Freud lo dice con todas las letras, ¿no? Entonces Lacan vuelve a eso, no hay armonía, no creamos que nosotros tenemos la solución, escuchemos a ese sujeto y veamos qué puede hacer en relación a su psique. En principio diría esto. Sí, me quedé pensando en esto que marcaste sobre el síntoma tiene una función, ¿no? Sí. Eso me parece fundamental, ¿no? Como eso nos diferencia también en el sentido de, hablando de la psicoterapia, digamos, ¿no? La clínica psicoanalítica está que este síntoma está ahí, cumplir una función y que no es, no se da de que nosotros pensemos que eso habría que eliminarlo, mucho menos, ¿no? Y estaba pensando en esto que vos decís de cómo aparece la cuestión del goce, ¿no? Quizás sin tanto velo de sentido, ¿no? ¿Cómo hacer que eso devenga un síntoma? ¿No? ¿Cómo hacer pasar del goce al síntoma? Sí. Bueno, sí, me parece que el síntoma tiene una función y si bien al principio del primer Freud que quería eliminar los síntomas, restituyendo a la conciencia eso que pasó a otro grupo psíquico, ¿no? Quedó fuera de la cadena asociativa, el primer Lacan incluso también, ¿no? Hablar de un sentido a liberar. Ya después nos encontramos avanzando con que tanto desde Freud y Lacan podemos leer que el síntoma es ineliminable. Lo que no es, lo que sí es eliminable, ¿no? Porque quizás esto se plantea con los alumnos de la facultad, pero entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, porque justamente lo que se puede tocar es ese goce malo, ¿no? Del síntoma, ese goce del padecimiento, el goce que hace sufrir. Entonces, el psicoanálisis no es una aventura intelectual para entender qué nos pasa y seguir sufriendo de eso, con más elementos incluso, sabiendo un poco más, ¿no? De hecho, Lacan dijo, no le demos de comer al síntoma, es un pececito que engorda con los sentidos, sino es tocar, ¿no? Ese goce del síntoma para que haya una transformación, ¿no? Ese goce y en todo caso llegar a una nueva alianza con la pulsión, porque es ineliminable. Bueno, si uno lo dice desde inhibición, síntoma y angustia de Freud, podríamos decir que Freud lo que va a decir es que para la neurosis, por ejemplo, es defenderse de un peligro externo, pero que a la vez es interno, porque dices esa pulsión que no la sentimos como interna, pero que todo el tiempo amenaza. ¿Por qué amenaza? Amenaza la unidad del yo, lo fragmenta. ¿Por qué? Porque es la pulsión todo el tiempo empuja la satisfacción, pero a la vez nunca se satisface. Entonces hay que hacer un arreglo con la pulsión, ¿no? Entonces,
Freud va encontrando distintas maneras de hablar de esto, desde la perla, desde la formación de compromiso, desde el yo que es un vasallo del ello, del super yo, de la realidad, y va viendo cómo negociar con las distintas instancias, pero la pulsión tiene que drenar de alguna manera. Entonces el síntoma aparece como una satisfacción sustitutiva en todo caso, pero algo que es ineliminable porque el goce es ineliminable para todo ser parlante. Entonces algo hay que hacer con el goce. Lo que pasa es que se pueden hacer cosas que no sean tan sufrientes, ¿no? Ahora, en relación a esta segunda parte que decía, me parece que es un desafío muy actual para los que, bueno, recibimos en la clínica a los pacientes, que muchas veces no hay mucha palabra y no hay sentido a eso. Y eso se ve, por ejemplo, cuando uno pregunta algo y le dice, por ejemplo, en la anorexia, o por ejemplo, un paciente toxicomano que dice, yo estoy bien así, a mí me mandaron, yo no quiero dejar esto, porque yo con esto estoy bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo en una época daba clases en la materia de toxicomanía en la facultad y me tocó poder estar en una institución dando clases, no atendiendo, pero podía hablar con las personas que trabajaban ahí, lo cual me resultó una experiencia muy interesante, porque en esa institución convivían, digamos, la orientación analítica, porque había psicoanalistas, pero también había operadores que eran exadictos, ¿no? Entonces coordinaban grupos. Y lo que me decían los analistas, que muchas veces que esté el operador y que haga hablar, ¿no? Que haya obligatoriedad de esas reuniones, ¿no? Que tenían que confrontar porque convivían los pacientes que estaban ahí, y vos tal día me trataste mal, tal día me dijiste tal cosa, o uno le decía al otro, pero vos sos un boludo, no te das cuenta que empezaste a drogarte el día que tu novia te dejó. Pero yo me di cuenta, cuando acá hablando, me di cuenta que el día que un amigo mío se mató en la moto, yo empecé a drogarme. Entonces, que de repente aparecían esos momentos, ¿no? Que no aparecían en el análisis, ¿no? Porque quizás en el análisis no hablaban, pero a veces se volvían una precondición, ¿no? En esto de que están obligados a hablar, de que un padre decía, pero eso te pasó por algo, y que sea la primera vez que se conecte con que eso que le pasa quiere decir algo. ¿No? Eso es creer en el síntoma y abrir el inconsciente, porque el inconsciente se abre con cada quien, o sea, no es que hay un inconsciente flotante y uno va interpretando, ¿no? Como a veces un poco se malentiende, ¿no? En esto que bueno, se hace, ¿no? Ya es algo que está incluido en la cultura, entonces vamos interpretando, ¿no? Y se hace psicoanálisis aplicado. El inconsciente es esto que algo, eso quiere decir que yo no sabía que lo sabía, ¿no? Que hay un saber ignorado. Entonces, hay un analista, no me acuerdo muy bien quién, pero que había dado eh, lo había dicho de una manera que a mí me gustó mucho, porque lo había puesto en relación a el cuento de las 1001 noches, que es bastante conocido, si bien es oriental para todos, ¿no? Para el que no lo conoce, yo no leí todas las 1001 noches, pues son 1001 cuentos, pero es un sultán que a partir de que lo traiciona la primera mujer, todas las noches se hace traer una mujer del reino para matarla, mata a esa y mata a todas las que le siguen, hasta que una se ofrece a ir y dice, yo voy, y le dice el padre, pero te parece, ¿no? Te va a matar, le dice, déjame ir, y le cuenta un cuento, ya no sé si te cuenta otro, después te cuenta otro, bueno, y así son los 1001 cuentos que después de eso, que pasaron unos 3 años, bueno, se enamoran, tienen hijos, no la mata. ¿Por qué digo esto? Porque me pareció una linda metáfora para hablar de cómo es apostar a la palabra, ¿no? Y ahí, digamos, de alguna manera son sacarle ese goce de muerte, ese goce de la pulsión de muerte, y apostar a la vida, y apostar a la palabra, apostar a que se diga, apostar a que eso quiera decir algo, ¿no? Entonces, me parece que el analista hace una apuesta deseante, ¿no? A abrir el inconsciente ahí. Y que, bueno, en algunos síntomas nos resulta un poco más difíciles en algunos síntomas de la actualidad. Pero siempre cada vez con cada paciente es nuevo, es un desafío, es una sorpresa, es diferente, eh, es contingente. Esto de la apuesta deseante del analista,
me hizo acordar este texto, es un libro de Miller, del método psicoanalítico, donde él dice que las entrevistas preliminares es la estructura de la bienvenida. Pero me parece que es como, me gustó eso, que es como interesante que él diga que es la estructura de la bienvenida, ¿no? Y también me parece que él se juega algo deseante también. Bueno, diría, resonando con esto, que sí que pues, uno podría pensar eso, que darle la bienvenida a la palabra, darle la bienvenida a que se diga, darle la bienvenida a que eso hable, y bueno, estar dispuesto por la oferta a que se genere esa demanda. Nadie que va a análisis sabe lo que va a pasar ahí, ¿no? Como que el, el que va es inocente, el analista sería culpable, ¿no? Culpable entre comillas en el sentido de poder hacerlo entrar en el dispositivo. Ahora, ¿de qué manera? ¿No? En esto de ábrete sésamo, viendo si algo hace que algunos significantes, algo se aísle ahí, ¿no? Que haga resonar alguna otra cosa. Por ejemplo, digo, y para volver a esto que estamos hablando de las psicoterapias y de cómo se diagnostica o de qué manera vienen los pacientes, los tratamientos. Un paciente que atendí hace muchos años, que venía, ya desde hace muchos años, es muy, digamos, conocido y muy sobrediagnosticado el tema de depresión, ¿no? Entonces él venía porque lo diagnosticaron con depresión, porque él hacía un tiempo que no quería hacer nada, que no tenía ganas de nada, que no se quería mover de su casa. Bueno, entonces le dicen, usted está deprimido, bueno, vaya al psicólogo. Entonces, cuando viene, entonces me parece que hay algunas preguntas que empieza a hacer el analista que dan la oportunidad de no ir a catalogar, sino a escuchar qué está pasando, ¿no? Con cada quien, ¿no? Cuándo le empezó a pasar, por qué, de qué manera formula lo que formula. Y él dice, no, yo estoy así porque a mí me sacaron a mi hijo. Y le digo, ¿qué quiere decir que le sacaron a su hijo? Y no, se lo lleva una mujer, se va a casar. Entonces, esto de, digo, en alguna terapéutica podría ser leído como, bueno, usted entienda, usted hizo lo mismo, ¿no? Desde el lugar de las buenas intenciones o un yo sano, ¿no? Tiene que aceptar esto. Bueno, el psicoanálisis, digo, desde la orientación analítica, ¿no? La posición fue, ¿cómo es esto que le sacaron? Entonces él empieza a comentar algo y dice, bueno, yo siempre siento que me pasa esto en la vida, ¿por qué dice que el casamiento que se lo saque? No, porque yo lo crié, yo le di todo, yo le eduqué, yo lo llevé al colegio y se lo lleva una mujer. Entonces, cuando hago resonar aíslo de alguna manera, el analista recorta, el sacar, él dice, sí, porque a mí, cuando yo nací, dice, mi mamá eran varios varones, ¿no? Y la madre quiso tener una nena, en realidad, como que tuvieron una novela familiar, que tuvieron otro hijo para tener una nena, una serie. Y dice, entonces mi mamá me sacó, tenían un nombre preparado para mí y me sacó la A, ¿no? Le sacó la A porque pongámosle que el nombre fuera Adriana, le quedó Adriana, ¿no? Entonces, en su novela familiar, ahí le sacan, ¿no? Y le sacan, ¿no? Tomó un lugar protagónico en relación a que es un significante que condensaba un goce, ¿no? Y que esto es un poco lo que se aísla en el análisis, ¿no? O en la entrada incluso en análisis, que esto a él le resuena de una manera que él no sabía que sabía, que le lleven un hijo y que le saquen, viene asociado a una serie de cuestiones donde le venían sacando, ¿no? Cosa que surgió por las preguntas que aparecieron ahí. Bueno, este análisis van surgiendo distintas cuestiones porque esto también implica soportar algo de la transferencia, porque él también creyó que yo le sacaba, digo, porque bueno, porque eso es lo que pasa con el analista, ¿no? Es el lugar que hay que aceptar, ¿no? Tomar en la transferencia.
él en ese momento yo lo atendía por una obra social que tenía un sistema donde tenían que ir a comprar los bonos a un lugar y después de ir a comprarlos tenían que traer los bonos para que yo los presente. Entonces una vez, como él estaba bastante angustiado, le digo, ¿por qué no viene 2 veces por semana? Y me dice, y no sé, porque yo pienso que vos querés que venga, un poco avergonzada, lo dice, con esta mente podrida que yo tengo, pienso que vos querés que venga 2 veces por semana para sacarme plata, pero con esto, bonito, ¿cuánto me podés sacar? Eh, entonces, otro día me dice, Patricia, ¿no puedo hacer de otra manera de tener que ir a comprarlos y después dártelos a vos? Así me sacás el trabajo de tener que ir allá y después dártelos a vos. Yo le digo, usted me quiere que le saque, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Este caso me parece que muestra, espero que sí, si no me preguntan, porque estoy condensando mucho, que el sacar fue un significante de la transferencia, que Lacan lo ubica como un significante cualquiera, que va tomando un valor ahí en tanto cualquiera, porque le da al analista hay un vacío de identificaciones y está dispuesto a tomarlo, que el punto se jugaba en el sacar, pero cuando aparece esto, que él quiere que yo le saque el trabajo, ir a comprar, cuando él se quejaba de que no tenía trabajo, yo le digo, ¿usted quiere que le saque el trabajo? A él se ríe, hubo un efecto de verdad, de sorpresa. Y eso sancionó una entrada en análisis, que no fue sin pasar por la transferencia y desconfiar de si yo le saco, de si no le saco, y tampoco responder desde el lado del analista con algo propio, como puede ser la ofensa, cómo me van a decir algo así, o es muy barato, yo no le pediría que usted le haga mal. Ninguna de las cuestiones yoicas que están en juego, sino ubicar, ¿no?, ese goce que hay en ese significante, poder tomarlo, ¿no?, para en esa cadena separarlo de ese goce, y lo que empieza a aparecer ahí es que él se sacaba, porque él, ¿no?, un paciente obsesivo, esperando que muera, ¿no?, esperando que se muera el otro para tener un lugar. Él había trabajado en un lugar donde un señor que era su jefe confiaba mucho en él. Cuando se separó, no quiso que los bienes se lo quede su mujer, lo puso ahí como testaferro y él está esperando que se muera para quedarse con esa plata. Entonces, mientras tanto, ¿qué le sucedió? Todo esto le había pasado antes, no lo comenta. ¿Qué le sucedió mientras tanto? Él tenía un emprendimiento, o en ese momento, no sé si emprendimiento, tenía un negocio y una fábrica, se separa el socio y él se queda con el negocio. Y dice, y yo sabía que quedándome con el negocio perdía. Me dejé sacar el negocio, porque la fábrica es lo que daba ahí, ¿no? Entonces, él es una persona que activamente se hace sacar, ¿no? Entonces, desde el analista poder tomar ese significante, pero para, bueno, poder, en función de trabajar con esos significantes amos que se presentan en cada fibra y que aparecen muy desde el comienzo, ¿no?, poder hacer un trabajo en relación a ese goce que se pone en juego ahí, ¿no?, y esa verdad de la que se goza. ¿De qué gozaba eso? De la verdad neurótica que tenía, que le sacan, ¿no? Le sacaron desde que él nació, le sacaron le sacaron, la madre le cortó el pelito para fantasear que tenía una nena, pero después él no se quiere quedar calvo, se le cae el pelo y la madre le dice, ¿para qué vas a hacer tratamiento? El pelo se te va a caer igual, ¿no? Entonces le sacaban, ¿no? Entonces la posición, pero lo que se ubica es que la posición era la hacerse sacar. Bueno, pues tiene un sueño donde le dice, los demás me daban y yo me sacaba, o sea, y ahí aparece la posibilidad de decir, tú lo has dicho, ¿no?, la implicancia, es decir, él encontrarse con esa verdad, que él está gozando de eso, ¿no?, y que hay una implicación en sus síntomas, tal como el movimiento que Freud nos enseñó y Lacan realizó en Dora, ¿no?, es decir, te creo que te sacan, ¿no?, porque si uno le dice, pero ¿qué está diciendo, señor? Se está casando, póngase contento por su hijo, o cualquier cuestión que podría ir en la línea de las buenas intenciones terapéuticas de adaptar a este hombre a lo que se normalice,
todo esto no puede ser puesto en juego, ¿no? De esto de lo que sabemos, ¿no? De cómo el significante portavoces para cada quien. Espero que se haya seguido. Sí, muy generoso, porque como una aprende a partir de los casos, ¿no? Esto de el lugar de la transparencia, estaba pensando en esto también de cómo pasó de un síntoma, ¿no? De la queja, del mundo me perturba, ¿no? Esto que me perturba y que yo no tengo nada que ver con eso, a, ¿no? Hay algo de eso que es el síndrome analítico, ¿no? Ese pasaje me parece... Sí, yo creo que lo que vos estás planteando es esto de la almadilla, que quizás, ¿no? Lacan lo toma en intervención sobre la transferencia cuando habla de Dora, que es la versión más histérica, la de la queja, el otro me hace, ¿no? La neurosis obsesiva quizás encontramos una versión más culposa. Yo tengo la culpa, ¿no? Como el hombre de la rata, que nos da buenos ejemplos de eso. Pero la versión culposa y la versión quejosa son dos versiones que ninguna es responsabilidad subjetiva. No es que porque uno viene diciendo yo tengo la culpa, eso cambia algo, ¿no? Porque la culpa es superyoica. De hecho, sabemos hoy en la actualidad de tantas mujeres, ¿no? Golpeadas y infelizmente, desafortunadamente, muchas asesinadas, ¿cuántas veces le pidieron disculpas, ¿no? Su golpeador. O sea, la cuestión no es decir, sí, tengo culpa, qué mal que lo hago y apalearse, sino es tomar noticia de eso para actuar en relación a eso. Entonces, los analistas apuntamos a la responsabilidad subjetiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que implicamos a cada uno en su voz, y que es responsable de su voz, es responsable incluso de su inconsciente, de lo que no sabe de sí mismo. Entonces, esto tampoco es una vertiente que toda la terapéutica tiene. Entonces, Lacan, si bien después va a criticar un poco a Freud, ¿no? Dice que se quedó a mitad de camino, en el caso Dora, efectivamente fue así, reinterrumpe porque tuvo un punto de fracaso de la cura, ¿no? Por limitaciones teóricas y transferenciales de Freud, pero quizás me interesa destacar que sí hubo una entrada en análisis, porque cuando Dora viene diciendo, pero usted que es un conocido de mi papá, no me va a creer a mí, me va a creer a él, para que él siga haciendo todo, ¿no? Esta cuestión de la hipocresía, ¿no? Que los hombres tienen amantes y yo, y a mi papá le molesta que yo no me siga quedando con los hijos de cámara, todos deben conocer el caso, ¿no? No lo voy a explicar. Y Freud le dice, te creo, ¿no? Y es el movimiento, ¿no? Freudiano que nos abre el inconsciente, que nos abre a que ahora tenemos los analistas hablando, porque Freud le dijo, te creo a las pacientes que eran desechadas, que caían, ¿no? De ser escuchadas, que nadie las quería escuchar porque se creía que simulaban. Y incluso Freud mismo en su momento, que podía haber sido máxima excepción de ya no creo en mi neurótica, ¿no? Cuando le escribe aquí ya no creo en mi neurótica, no puede ser, todos los padres abusadores, aún así dice, no creo en la neurótica que yo me había fabricado, tendré que pensar qué es esta neurótica que le pasa esto que le pasa. Justamente la semana pasada me trajeron un caso a supervisión que me pareció interesante, porque había tenido un tratamiento anterior y justamente se trataba de algo de esto, una chica que se quejaba, bueno, primero de su cuerpo, que el cuerpo le pesaba, que le sofocaba, ¿no? Y que vomitaba, ¿no? Tenía tracones y vomitaba, y hablaba de su cuerpo que le pesaba y que le sofocaba. Entonces, bueno, y ella cuenta que sufrió un abuso y que hizo una terapia anterior donde la terapeuta llama a la madre para hablar de ese abuso. Y cuando lo cuenta, por eso vino un equipo a supervisar y me dice, lo cuenta y me dice, yo no sé qué hacer porque ella lo cuenta, ella tenía 5 y había un nene que tenía 7, y ella estaba tirada en la cama, no sé si leyendo algo, y el nene se le tira encima, como rápidamente, no hubo manoseo, no hubo desvestida, ella se lo saca enseguida de encima, pero ella dice que eso la perturbó, que fue un abuso, y ya tuvo una terapia anterior donde hicieron llamar a la madre para hablar de eso, y la madre le dijo, no, vos
¿Vos querés que haga un lío en la familia? Pero esto le pasó hace 20 años y no pasó nada. Entonces, minimizar como la madre no le sirve. Maximizarlo, ¿no? Como la terapeuta que llamó la madre. Yo decía, a mí me parece, desde la orientación analítica, entiendo que ni una cosa ni la otra. Este abuso, ¿no? Siguiendo a Freud que dijo, yo no creo en mi neurótica, pero creo en esto, ella habla del abuso. Esto tiene alguna importancia. O sea, pero estaba jugando con un chico, sí, estaba jugando con un chico, hay que ver por qué ella dijo que es abusivo. Entonces, lo interesante es que cuando habla de la escena, ella dice, los tenía encima, ¿no? Me pesaba, me sofocaba. Entonces, es la relación que ella después arma con su cuerpo, que le pesa y le sofoca. Entonces, lo que uno podría pensar es que eso, que no fue un abuso de lo que se considera legal, o tampoco sería, ¿no? Algo para sancionar familiarmente, pero sí para sancionarlo en el análisis. Eso es abusivo para ella la relación que tiene con el otro, donde el otro, su propio cuerpo, incluso como entrega, se le vuelve sofocante y abusivo. De hecho, ella va con un novio a todas las entrevistas, hasta que puede dejar de ir con el novio, y va a todos lados con el novio, trabaja con el novio, estudia con el novio, no se separa del novio, por lo cual se siente sofocada, sexualmente muy poco interés, muy poca libido. Y además dice algo que la madre le dice que ella tiene que estudiar, la madre le dice, si yo pude, vos vas a poder, ¿no? Y ella se siente muy presionada por tener que poder lo mismo que la madre, y además ella en un momento le dice al analista, no, yo cuando me miro al espejo voy a mirar al espejo de mi mamá. Entonces le dice, ¿por qué? Porque no tengo espejo. Entonces el analista le dice, al espejo de tu mamá. Entonces, claro, uno diría, sí, en los hechos objetivos no tiene espejo en su habitación, va al espejo de la mamá. Pero cuando el analista le dice eso, ella se ríe. Con lo cual hay un consentimiento, ¿no? A pasar al inconsciente, a que eso dice más de lo que ella sabe que dice. Entonces, en esto de mirarse en el espejo de la mamá, en esto de mirarse en el espejo del novio, ella queda sofocada y con algo que es abusivo para ella porque le pesa, ¿no? Entonces, uno podría pensar, ese encuentro con otro cuerpo, que quizás duró segundos, pero se sintió aplastada, y que quizás sintió alguna excitación innombrable, este trauma le da un nombre a ese goce, ese encuentro del lenguaje con el cuerpo, que es el goce, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir, no, eso no tiene valor, o no, bueno, date cuenta que era un chico, también eras, ¿no? Si justamente hay una verdad en juego, ¿no? Si eso porta goce, ¿no? Y si tenemos que hacer el acto de creer en eso, porque hay una verdad en juego ahí, ¿no? Entonces, otras terapeutas que hacen, bueno, por ejemplo, lo que hicieron en estos casos, llamar a la madre y decirle que hay que sancionar, etc. ¿No? Entonces, me parece que el análisis va por otro lado, va por otro nivel, que es distinto. No me acuerdo muy bien qué cómo sabías. No, pero eso lo vuelve interesante también. Me quedé pensando en esto del consentimiento también, que vos no trabajas ahora por parte también de consultantes, de pacientes. Y en los casos que venís trabajando, haces muy claramente este pasaje de entrevistas preliminares a posible entrada antes, ¿no? Entonces estaba pensando en relación al consentimiento, cuando hacemos el pasaje a análisis, a la entrada a análisis, que todos rápidamente decimos, bueno, el que consiente eso es el analista, pensaba en que si no es el analista, y también por parte del paciente, que consentimiento hay, ¿no? Sí, yo creo que el analista, ¿no? Abre ahí a la dimensión posible de leer un síntoma, da lugar a esa apertura. Voy a decirlo, no, acá no sé lo que dice una paciente porque me encantó, como lo dijo ella me dijo, ella no es psicoanalista ni nada, me dice, "Ay, yo ahora que estoy viniendo acá me doy cuenta que hay algo que habita ahí como una entelequia, como un parpadeo. De pronto se ilumina algo, y sos vos y no sos vos a la vez. Ahora estoy más atenta al parpadeo y me tranquiliza saber algo de eso. Es muy novedoso para mí darme cuenta que es un ángel.
estoy lindo escucharlo, una paciente psicoanalista y tiene que ver con esto, pero es esto, ¿no? Abrirse y no sos vos a la vez, ¿no? Esta extimidad que hay con el propio goce, ¿no? Con el propio inconsciente, ¿no? Que eso extranjero que nos habita cada quien. Ahora creo que efectivamente, ¿no? Si bien hay una invitación del analista, no es sin el consentimiento del paciente, nadie está forzado a eso. Y habrá muchos pacientes que pasarán de largo, ¿no? Cuando uno les dice, porque uno en una primera entrevista a veces el fallido lo repite y a ver qué pasa, y pasa de largo. Y a veces después de muchas entrevistas se repite un fallido y dicen, me equivoqué, no te quise, no, o siempre me quedé, no quise decir eso. Pero bueno, tiene que haber un consentimiento a esa apertura. Nadie está forzado, nadie está obligado, ¿no? Y quizás hay personas que incluso pasan por una serie de entrevistas sin entrar en análisis y con una mejora, ¿no? Con una mejora en relación a sus síntomas, a sentirse mejor, y sin que haya habido, ¿no? Un consentimiento al inconsciente, pero que igual hubo un efecto terapéutico. Entonces, bueno, el analista lo propone, quizás señala, repite una frase, la hace resonar. Después no se sabe qué efectos tiene eso y para qué. Y a veces uno se sorprende que viene alguien y dice, cuando vos me dijiste, y quizás fue algo que uno dijo muy al pasar, que le pareció que una vez dijo algo mucho más interesante, pero eso pasó de largo por completo. Entonces, ¿en qué momento algo de eso se produce? Es una sorpresa para el analizante y también para el analista, y tenemos que estar, digamos, disponibles para la sorpresa, me parece, ¿no? Para el encuentro con lo real en cada sesión, que también es lo que Lacan tanto criticaba, ¿no? En parte de la curativo, en dirección de la cura, que decía sentar al analista en el banquillo de los acusados, porque decía, bueno, muchachos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que se tanto la resistencia del paciente? ¿Cuáles son las resistencias del analista, no? Si el analista 50 minutos dice, bueno, terminó la sesión, ¿no? Si el analista estandariza si le pueden dar regalos o no, o si el analista en el colmo de la caricatura, no sé si era Metzer, que usaba siempre un traje gris para que no supieran nada de él, dice, bueno, eso no es el análisis, eso lo que menos tiene que ver es con la singularidad, ¿no? Y eso con lo que menos tiene que ver es con la sorpresa y con dar lugar ahí a que el imprevisto aparezca, porque el imprevisto va a ser la ocasión, ¿no? De tocar algo de lo real, ¿no? Porque si no es todo un armado muy obsesivo que un poco pone a resguardo también la neurosis obsesiva del analista, ¿no? Entonces, acá decía, se están resistiendo a esto, ¿no? Porque para el analista también estar disponible a esa sorpresa, eso que viene, eso que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un consentimiento, por supuesto, el analista, si está ahí, ¿no? Si es practicante del psicoanálisis, y en este, bueno, me iba a ir otro tema, pero... no sé por qué estaba limpiando con la dosta ignorancia, que en un momento lo habíamos hablado. Un consentimiento, lo iba a decir por el tema de que el analista está ahí no sabiendo y sabiendo a la vez, ¿no? Este concepto de dosta ignorancia que trajo Lacan, que no es ser ignorante, no es olvidar, no es tener puntos ciegos, sino en todo caso es un fingir olvidar, es olvidarse de la teoría para estar ahí disponible para eso y no estar tratando de clasificarlo y ver en qué diagnóstico me entra, o no estar pensando qué hubiera dicho mi analista, porque en realidad mi analista hubiera dicho otra cosa y yo intervine mal en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Sino es estar disponible en un no saber, pero un no saber acabado que a la vez es un saber, ¿sí? Que a la vez tiene que ver con saber, en todo caso, el propio inconsciente, que no, por eso digo, hay un consentimiento del analista, tanto el analista tiene que hacer un análisis, y bueno, supervisar y estudiar también la teoría, porque sabemos que la falta de conceptos también puede ser una limitación, como por ejemplo, en el caso Dora para Freud, no solo fue una limitación su posición transferencial, sino pensar que Dora tenía que estar enamorada del señor K, ¿no? Y eso era una limitación también teórica, más allá de su prejuicio,
¿no? Porque no había pensado que el complejo de Edipo era mucho más, digamos, tenía muchas más vueltas y tenía este complejo otra complejidad, ¿no? Y si bien estaba próximo a escribir 3 ensayos, todavía ahí fue demasiado a un prejuicio, ¿no? Y a un punto teórico en el que no había avanzado. Pero bueno, lo del consentimiento y, no sé, porque un poco más fui al punto de la docta ignorancia, es esta ignorancia que el analista tiene cada vez, ¿no? De lo que va a suceder ahí, de lo que no puede prever, de lo que no puede decir, ¿no? Porque a veces en la supervisión, entonces la vez que viene que les digo, no preparar lo que le digo, se escucha y se ve, después se tiene una orientación, ¿no? De la supervisión, pero no hay un que le digo, ¿no? Que vaya a ser eficaz, sino estar ahí en ese momento y, bueno, también a veces el analista ser sorprendido por lo que él mismo dice. A mí me pasó muchas veces. Sí, dije, esto no lo había pensado y apareció ahí, a veces con más efectos, a veces con menos efectos. Porque, como dice esta paciente, es un parpadeo, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente que la plantea en el seminario 11, ¿no? Eso que se abre y se cierra, esas pulsaciones, ¿no? Y que el analista tendrá que mover para que haya una apertura del inconsciente. Abrirlo para trabajar y para tocar, que se goce, ¿no? Que agobia, que hace mal, que mortifica. Justo quería consultar también por esto, un poco en relación al saber del analista, y para que podamos hablar un poco sobre el diagnóstico, ¿no? Que también uno podría decir, bueno, que tiene que ver con tu saber del analista, cómo ponerlo en juego ahí, ¿no? Porque no diagnosticamos al sujeto, bueno, cómo lo ponemos en juego, por ejemplo, en las entrevistas preliminares. Bueno, el tema del diagnóstico ya desde Freud estuvo para Freud como algo decisivo en relación a que Freud, también por una cuestión teórica, él había llevado su teoría, decía el psicoanálisis no es efectivo para la psicosis, ¿no? Él dijo, no hay transferencia, digamos, hay una vuelta al narcisismo, el psicoanálisis no existe. Desde Lacan, que nos insta a no retroceder ante la psicosis, bueno, no encontramos esa limitación de poder intervenir y poder hacer un tratamiento con pacientes psicóticos. El tema del diagnóstico me parece, entiendo que es un diagnóstico que se hace en transferencia. Y si bien yo en la facultad doy psicopatología, o sea, doy esa materia y tenemos que estudiar estructuras, estudiar tipos clínicos, también siempre con el horizonte de que en cada clasificación hay un inclasificable, no perder eso en el horizonte, que nadie entra por completo en el tipo clínico, no que nadie realiza por completo la estructura, que está la singularidad. Ahora bien, cuando decimos que es en transferencia, es que no es como en la psiquiatría, que quizás hay ciertas preguntas que tienen cierta estandarización, no sé cuántas, pero tienen cierta estandarización que se hace. Sino más bien va a ser lo que vaya pasando en las entrevistas y a veces es muy claro el diagnóstico y no dudamos de ese diagnóstico porque hay francas alucinaciones o delirios o hay una neurosis muy clara. Pero hay muchos casos que no, que son casos más raros, que quizás están al tanto, ¿no? En la investigación que llevó a cabo con Miller hace unos 20 y pico de años, la psicosis ordinaria, que era un derivado de esa investigación, ¿no? De empezar a pensar psicosis que son psicosis mucho más discretas, mucho más encubiertas, más disimuladas. Pero más allá de ese tema, que es un tema súper interesante y súper, a mí me aportó mucho en la clínica, en el consultorio, el diagnóstico en transferencia implica, bueno, con las intervenciones, ¿hay asociación? ¿No hay asociación? ¿Se dialectiza? ¿No se dialectiza? ¿Aparece la neurosis infantil? ¿No aparece? Porque Miller también lo que dijo en esa investigación no es que si no hay alucinaciones o delirios, entonces hay neurosis como si la neurosis fuera un fondo de pantalla. No, hay que demostrarlo que también hay una neurosis. Hay que demostrar la constancia, la repetición, el síntoma, la neurosis infantil. Y a veces eso no aparece. Y si no aparece,
es por algo, ¿no? Por algo no está apareciendo. Entonces a veces hay que darse tiempo al diagnóstico, pero ver qué es lo que está pasando. Sí, bueno, si aparecen esos recuerdos encubridores que dan una posición del sujeto en la escena, ¿no? Donde queda representado y no concernido con un significante. Pero entiendo que el diagnóstico es importante, si bien no tenemos que estar apurados, y cuando todavía no hay diagnóstico, y bueno, decir, bueno, todavía no hay diagnóstico, estaré atento, estaré cauteloso a ciertas intervenciones, pero por algo todavía no hay diagnóstico y esperar a que efectivamente se pueda formalizar el diagnóstico. Yo era supervisora, fui tiempo supervisora en una institución, que era como, no era un hospital, era una institución privada, pero hacía las veces de, bueno, una formación, entonces los alumnos de primer año no tomaban pacientes psicóticos. No era como una decisión, como, bueno, en el supuesto de que una neurosis es más fácil, cosa que no necesariamente es así, pero bueno, un poco a grandes trazos con esa idea, ¿no? Tampoco era, tenía su fundamento, pero bueno, ¿qué pasaba al punto que voy? Era que en las entrevistas de admisión se colaban algunas psicosis disimuladas, ¿no? Entonces, me acuerdo que hubo, por ejemplo, un caso de un paciente que parecía neurótico, y no sé si recuerdan cuando la están en el seminario 3 dice, no hay nada más parecido a un neurótico que psicótico, ¿no? O sea, puede parecer, pero no lo es, ¿no? Entonces, y este paciente que hacía, no sé, estaba en un ciclo básico, lo estaba haciendo hace 12 años, el mismo ciclo básico, estaba en un trabajo familiar hace muchos años, desde chico se miraba al espejo y le parecía que la cara no era la cara de él, y tenía ideas suicidas, pero bueno, todo esto en un tono que nunca, una franca alucinación, delirio. Le gustaba una chica y se fijaba, en ese momento no había Instagram, ni Facebook, se ponía, ¿no? Se ponía, y decía, sí, me quiso decir esto, porque ves que sacó la foto, sacó la foto. Entonces, la analista lo insta como si fuera una neurosis, quizás, ¿no? Que también hay que ver en qué caso se hace, ¿no? Pero como si a no procrastinar, ¿no? Con la idea de que estaba procrastinando en esto de verle a la chica, no hablarle y pasar otro día y decirle que quería hablar y no le hablé. Entonces, ella un poco lo empuja y cuando le habla a la chica, después de hablarle, se queda un mes, 2 meses encerrado en la casa sin ir a la facultad, sin hacer nada, sin estudiar. O sea, se quedó en un estado de perplejidad, ¿no? Que no entendía nada. Bueno, igual no desencadenó más allá de eso, pero la orientación fue, bueno, es una psicosis no dispuesta, ¿no? Sostener estas identificaciones que tienen, imaginarias, con el ciclo básico, con el trabajo, y a ver qué sirve esto, si la chica, si le parece que le da bola, que la foto que puso, que no puso, o sea, el diagnóstico orienta, ¿no? A ciertas intervenciones que en la neurosis pueden ir a desidentificaciones, en la psicosis muchas veces es a sostener identificaciones que están haciendo una compensación imaginaria que suplen el médico ausente y que en todo caso funcionan, y si funcionan, a menos que se vaya dando una solución mejor en ese tratamiento, hay que dejarlo que funcione. No tenemos por qué ir a tocar lo que funciona, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene su importancia en la dirección de la cura, sobre todo entiendo el diagnóstico estructural, más allá de los tipos clínicos dentro de la neurosis, etc. Sí, me parece esto interesante que remarcas del tiempo también, ¿no? Sobre todo en esta época. Tomamos el tiempo de esperar, lo que haya que esperar. El diagnóstico siempre se escribe, no, una vez se escribe con lápiz, ¿no? Una hipótesis de trabajo para direccionar la cura, pero que nos podamos tomar un tiempo para algunas intervenciones, ¿no? Sí. Y me hizo pensar, me fui yo un poco, pero me hizo pensar en el tiempo, en el análisis, ¿no? Desde Lacan tenemos ahí otro pensar del tiempo, ¿no? O otra forma de también trabajar el análisis. ¿Sabes?
Sí, y me parece que quizás además nos vemos con muchos prejuicios, ¿no? De lo que es el tiempo para el psicoanálisis, y me parece que también nos corresponde a nosotros ir a un poco desarmar esos prejuicios, porque no todo el mundo llega a un psicoanálisis y tiene por qué llegar a un psicoanálisis, porque a veces puede ser un encuentro, ¿no? Que puede cambiar la vida del sujeto y que puede ser distinto y que en este punto ya hubo un encuentro analítico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por eso estaba hablando con algunos de ustedes, lo que es la intervención de un psicoanalista en una guardia, ¿no? En las residencias, cosa que no estaba habilitado y ahora sí, hace unos cuantos años, que yo les contaba, fui reciente prácticamente la segunda camada que hubo en Argentina, con lo cual éramos una cosa rara en las guardias, no sabían qué hacer con nosotros, nos llamaban para cualquier cosa, para dar aviso de que alguien se moría, los pacientes, la gente enojada por eso, pero me acuerdo uno se acuerda bastante de los primeros casos, me acuerdo de una intervención que después tuvo un tiempo de tratamiento, pero con esa sola intervención yo podría decir, bueno, ese efecto, ¿no? De que a veces la escucha analítica puede digamos, tener una efectividad en alguna intervención. Era un paciente que se había intentado suicidar con veneno para cucaracha, lo encontraron, le pudieron hacer un lavaje, podía haber muerto porque había sido una ingesta grave, ¿no? Y entonces pasó de guardia un día hasta que se despertó, hasta que quiso hablar, bueno, finalmente quiso hablar, empezó a hablar, traté de que hable, ¿no? Digo, un analista, por eso decía lo de Sherezada, tratar de que se diga, no importa qué recursos se utilizan, digo, en el sentido de si es un cuento, de si es ir varias veces, ser más simpático, lo que fuera, no es la característica, es que se hable. Bueno, finalmente, después de rechazar bastante hablar, yo pude hablar con él. Entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿por qué fue que tomó el veneno de cucaracha? Fue un rato de conversación, por supuesto. Dice, no, lo que pasa es que bueno, él tenía, su madre había muerto cuando él nació, tenía hermanos mayores, pero la madre murió con él. Dice, yo lo tomé porque yo tuve un sueño. Bueno, ¿cómo era ese sueño? Bueno, en el sueño mi mamá decía así. Entonces, cuando dice eso, le digo, y entonces, no, y me estaba llamando, entonces por eso, para irme. Entonces yo le dije, ¿y por qué pensó que eso quería decir, ¿no? Que vaya con ella, ¿no? ¿Por qué le dio ese sentido, ¿no? Y se quedó pensando, ¿no? Después de que se había generado, ¿no? Algún lazo de hablar, dijo, quizás me llamaba para otra cosa, quizás no necesitaba que yo me muriera. Bueno, el tema es que ya después de ahí se decidió que se podía volver a la casa, porque se quedaba en la guardia varios días porque no sabían, ¿no? Bueno, el hospital en ese momento, ese hospital no tenía internación, se había que derivarlo a una internación, porque iba a intentar de vuelta matarse, ¿no? De hecho decía que sí, pero ahí dijo, quizás me llamaba para otra cosa. Y yo después lo atendí un tiempo, creo que 1 o 2 años, pero lo que él empezó a hacer, que ya el otro día, cuando nos esté en consultorios externos, vino y dijo una cosa muy distinta. Dice, me quedé pensando que yo sé pocas cosas de mi mamá. Quizás mi mamá quiere que yo haga algo. Y yo lo que pensé es que puedo empezar a averiguar de la historia de ella y escribir un libro sobre eso. Bueno, efectivamente, eso es lo que hizo. Y yo lo acompañé en ese proceso. O sea, que la intervención, ¿no? Analítica, entiendo, ¿no? Es un poco ir a la pregunta, ir a lo preciso de la pregunta, ir ahí a poder ver qué se puede mover, qué respuesta hay, qué se hace con eso. Incluso yo, que estaba recién iniciando, yo este caso lo presenté, una supervisión, y yo había escrito, me acuerdo, la duda permitió el trabajo. Y el supervisor le dice, ¿qué duda permitió el trabajo? No dudó, es una psicosis. Digo, yo pensando que dudó.
Y ahí aprendí algo, la verdad, ¿no? Porque él lo que me dijo es, él estaba concernido, a él lo llamaban, eso era una certeza. Lo que pasa es que la certeza, que no sabemos, por ejemplo, con el caso Schroeder, puede ser distinto, que las voces lo llamen, ¿no? La mano llamen para morirte, o que sea, te estoy llamando para algo, ¿no? Y eso sí se puede mover. Y lo sabemos como con Schroeder, como Schroeder pasó de una época absolutamente sufriente, donde iba a ser esa carroña, ¿no? Que ese cuerpo putrefacto, que hacían experimentos, que hacían de todo, a ser la que iba a fundar una nueva raza de hombres. Hombres schroederianos, no sé si se acuerdan de esto, pero no cambió la certeza de que lo querían mujer. Pero cambió, ¿no? Algo ahí, ese movimiento puede hacerse y que hace que, bueno, que a veces una intervención ya cambie, ¿no? En este sentido, puede cambiar una vida. Como, no me acuerdo si Eric Loraldo, quien lo había nombrado, como algo de una huella imborrable puede ser, porque es un encuentro diferente que puede producirse con un analista, ¿no? Bueno, por la manera que se escucha, por lo que un analista va a escuchar ahí. Sí, y esto de la escucha, ¿no? Del analista, me parece que tiene que ver con eh, cómo hacemos para escuchar, ¿no? Y que en esa escucha no intervengan nuestros juicios, nuestros síntomas, nuestros fantasmas, ¿no? Me acordaba esto que presenta Lacan en relación a ver si podemos conversar un poquito de esto sobre el analista es quien paga con su ser, ¿no? Que siempre me llamó la atención ahí en dirección de la cura, ¿qué hacemos con nuestro ser, ¿no? Para poder escuchar. Sí. Bueno, me parece ahí Lacan está hablando de la carencia en ser y también estaba discutiendo con algunos analistas que hasta decían que la salida del análisis era la identificación con el analista y que un analista cura más por lo que hace, o sea, se hablaban de esas cosas en el mundo corridiano, por eso él decía que se estaban desviando por proyecciones imaginarias, bueno, ya habrán escuchado las múltiples críticas que le hacían, ¿no? De ese desvío, ¿no? Y por eso él trae con fuerza lo simbólico, pero él en dirección de la cura va a hablar de táctica, política, estrategia, y nos da, digamos, una orientación muy interesante, porque él dice, el analista no dirige al paciente, pero sí dirige la cura. Y esta es una idea que es fundamental, porque parece quizás medio vano, pero no es vano, porque realmente en el lugar del analista o en el lugar del terapeuta es un lugar al que se le confiere un saber, ¿no? Y ya dirigirle la palabra al otro, entonces no tenemos que abusar de ese poder para hacer al paciente lo que a nosotros nos parece que está bien, o lo que a nosotros nos parece que le va a hacer bien, o algo que tiene que ver con algo que nos afecta a nosotros, ¿no? No que no engañen a la mujer, ¿no? A mi amiga la engañaron, la pasó re mal, el marido, su hijo de puta, o sea, nada que tenga que ver con nuestros juicios, nuestros prejuicios, lo que nos esté pasando, que todo eso quede por fuera, que es lo que Lacan plantea de la abstinencia, y entonces él va a dar distintos niveles de intervención, ¿no? Como en la guerra, táctica, estrategia, política, ¿no? Y va a decir que en la táctica somos libres. ¿Sí? Esto también me parece muy interesante porque hay toda una cuestión que los analistas también a veces nos han caracterizado bastante y algunos analistas quizás hemos contribuido mal a eso. Y ser libre en la táctica indica que podemos contar un cuento, hablar con un paciente de una serie, o sea, que no es que nos tenemos que quedar callados y mudos esperando a que hable, ¿no? Sino que tenemos que producir que ahí se hable, que la táctica es libre, que la estrategia ya tiene un condicionamiento, porque la estrategia es la de la transferencia, y ahí, bueno, somos la persona o somos quien, en qué lugar nos pone el paciente, y la política, que es la del deseo, ¿no?
Y entonces Lacan va a decir que pagamos con la palabra, pagamos con la persona y pagamos con nuestro juicio masivo. O sea que ahí un poco no somos personas con lo que pensamos, con lo que soñamos, con lo que nos gusta, con algunas intenciones, con si ese paciente se va a ir y lo vamos a extrañar, o nos llevo a fin de mes y se va a ir. Ninguna de esas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con nosotros como personas, son las que tienen que entrar en la dirección de una cura. Y en esto, ¿no?, tenemos que abstenernos y de los ideales y de ser como nuestro analista, o que hubiera dicho Lacan, ¿no? O sea, que implica hacer ese pago, ¿no? De estar ahí en relación a un vacío, a una carencia en ser, y que el único sujeto que hay ahí en juego es el paciente, es el analizante. Nosotros ahí no somos sujetos. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos otros espacios de intercambio con colegas, si compartimos en consultorio, los ateneos, las presentaciones, las supervisiones, las reuniones, etcétera, hablar de los casos, porque ahí no somos personas que, no es una relación intersubjetiva de sujeto a sujeto, a mí me parece, a mí no me parece, sino que hablamos con eso más íntimo, que es quiénes somos nosotros, ¿no? En nuestra vida. Entonces, bueno, Lacan esto lo articula, ¿no?, a esto, a la política, a la táctica y a la estrategia, y me parece que es una orientación esencial porque además nos está diciendo que si bien no dirigimos al paciente, dirigimos la cura. Que eso, de eso tampoco nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque me acuerdo al principio en el hospital cuando supervisábamos y de repente había alguien que dice, y no, y me dijo esto, y me dijo lo otro, bueno, y vos, ¿cómo le diste el caso con los clientes? Y no sé, no es asociación libre, ¿no? Bueno, asociación libre no es que no tengamos idea, ¿no? Y que navegamos en un mar de palabras y no tengamos idea de qué se trata ni a dónde estamos. Es verdad que hay una ignorancia, pero que sea la adopta ignorancia, ¿no?, que es un fingir olvidar, que es en ese momento olvidarnos todo lo que estudiamos, ¿no? No ir con los manuales acá porque tenemos miedo, pero que sí, eso está, ¿no? Pero que tenemos que también vaciarnos de eso, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer un lugar al vacío, en todo caso, para posicionarnos en otro lugar en la cura y que el sujeto que emerja sea el sujeto, el analizante, ¿no? El que está dividido, en todo caso, es el analizante. El que está dividido en el sentido de, bueno, el inconsciente del que va a tratar ahí es el analizante. ¿No? En todo caso, después Lacan va a decir el analista en lugar de semblante de objeto. Para ya darles la palabra y que van a hacer una pregunta, pero no quiero que dejemos de hablar con interés personal en la investigación y demás, en relación a lo que me preguntaste recién del lado del analista y el CEO del analista, ¿no? Si podemos decir algunas cositas y enseguida le damos la palabra para comentarios. Bueno, el decir del analista me parece que está articulado a la adopta ignorancia, tiene que, se lo ha vinculado, ¿no?, con Sócrates, ¿no?, ese que pregunta y pregunta, ¿no? Pero Sócrates finalmente, no sé si recuerdan la escena del ambiente que dice, no es conmigo, es con Alcibiades, o sea, genera algo en el otro, pero para decir no es conmigo, esa es una posición más histérica. Cuando hablamos del deseo del analista, es generar eso, ¿no?, esa pregunta, pero para sí soportar que sea con uno, ¿no?, ser soporte ahí de la transferencia y pagar con eso, ser la persona, ¿no?, donde nos está colocando el analizante. ¿Para qué? Para poner el juego en eso, y en ese juego tendremos que ver cómo vamos jugando ese papel, ¿no? Había algunos analistas freudianos que decían, no, usted está hablando como si fuera su padre, yo no soy su padre. Lacan de ninguna manera está de acuerdo en esta posición. En todo caso, el deseo del analista, ahora recuerdo brevemente de un caso que habíamos trabajado, que era de Mauricio Tarrau, que era un caso de toxicomanía, pero lo que me interesaba remarcar en este momento era un paciente que era un pobrecito, ¿no? Él se llamaba como pobrecito, él se identificaba ser un pobrecito,
Y le pasaban todo tipo de cosas antes de venir al consultorio, incluso para ser ratificado que era pobrecito, ¿no? O la robaban, se caía, se accidentaba, siempre había algo. Y entonces Mauricio Tarrón un poco jugaba con eso diciendo, era un verdadero vicio para él, ¿no? Esto de ser pobrecito, ¿no? Jugando con esta cuestión hasta adictiva de ocupar ese lugar. Y llamar al analista que sea su partener ahí, ¿no? A que le diga, sí, pobre, sí, la verdad, con las cosas que te pasaron. Ahora, haciendo eso, lo único que hacemos es consolidar esa posición de goce fantasmática. Entonces, ahí es la neutralidad, pero ahí también es el deseo del analista que se pone en juego, como ahí como un vacío, ¿no? Como un deseo que va a tener que ver con analizar, ¿no? Pero no con lo que el analista quiere para esa persona, ni que sea pobrecito, ni que deje de serlo, ni compadecerlo, ni consolarlo, ni sacárselo encima, sino soportar eso para que de eso pueda haber, ¿no? Separarse de esa identificación, en ese caso un paciente neurótico, pero no es sin soportarlo, ¿no? Ahí, ¿no? Y hacer semblante ahí de objeto en el sentido de que, bueno, le toca al analista encarnar ahí algo de lo real para ese sujeto. Bueno, entonces el deseo del analista va a tener que ver con esto, ¿no? Con un deseo que porta un vacío central, ¿no? Y que porta algo que no está acabado, no está terminado, no se termina de saber, pero no porque no sepamos o todo da lo mismo, o porque a veces dicen porque no es una ciencia, y verdad no es una ciencia, sino porque justamente hay un no saber que es necesario soportar para dar lugar ahí a un saber. ¿No? Y el analista tendrá que soportar un saber, ¿no? Porque si no, ¿no? Si no, bueno, puede pasar estas cosas, ¿no? Saber que hay que aceptar o no regalos, saber que hay que terminar los 50 minutos, saber cuánto cobran los colegas, saber, etcétera, y hacer un estándar que es una buena manera de no saber de lo real para cada quien que está previsto en las autoridades en lo que Muchas gracias, Patricia. Muy generosa. Preguntas, comentarios. También los que están presentes de forma virtual, si quieren hacer alguna pregunta en el chat o comentario, quieren tomar la palabra. Aquí. Han quedado bien. Ya me contestó todas las preguntas que quería. Ya localización subjetiva, el hecho de los sujetos de la Pérez, era como. Pero si quisiera incurrir más en eso, en estas dudas que se dan en las entrevistas preliminares. Le decía que cambié un poco el humor porque ya me habían gustado varias dudas sobre esto de la localización subjetiva, los sujetos de la transferencia, pero quería preguntar, quizás es redundante, quizás es repetitivo, pero no deja de ser por esta posición de esta inseguridad, pero tal vez en el día de mañana, esto de las entrevistas preliminares sobre, bueno, creo que va también de la mano de esta importancia del diagnóstico, de la estructura, esto de la localización del sujeto y la entrada de análisis. Me interesa un poco hincapié en esto de la entrada del sujeto. La localización del sujeto, vos lo sancionás mediante chistes. Pareciera ser, ¿no? Como un efecto. Quería preguntarte un poco más sobre eso. Bueno, a veces puede ser un chiste, puede ser un buen recurso. De hecho, está decir de la sesión, puede ser un buen chiste, ¿no? Y que está bueno decirlo porque justamente hay una cierta creencia de que se viene a descargar, ¿no? De que se viene a descargar algo, se dice, se descarga y listo. Y esta no es la idea. Señor Freud al principio habló de la reacción, de la catarsis, enseguida salió de eso. Y justamente a veces las sesiones más interesantes tienen que ver con cierta cuestión de chiste, ¿no? De que algo toma un nuevo sentido como un chiste, no porque llorar esté bien, mal, pero digo para desmitificar que uno va, no entonces irse a las profundidades y llora, no. La verdad que no es ir a las profundidades, el inconsciente está en la superficie. Ahora, es tan variable, no sé,
esto que preguntar, no sé si puedo muy bien contestarlo, o sea, es, en todo caso, que la queja vaya a alojarse a otro espacio, ¿no? Y acá para hablar de la rectificación subjetiva, de que algo de la relación con el mundo y con los otros cambie y reconocerse como implicado en eso que pasa, ¿no? Ahora, puede ser de muy distintas maneras, depende de lo que suceda en el caso por caso. Ahora me viene a la mente algo que hablamos al principio, los síntomas actuales. Hace un tiempo, en relación a recibir una persona que estaba en un tema de adicciones virtuales, ¿no? Entonces, era un síntoma muy actual en el sentido de que estaba todo el día conectado, jugando. En la computadora en ese momento no había apuestas virtuales como ahora por dinero, pero sí había muchos juegos en red. Y entonces él contaba eso y que no le daba ganas, que iba perdiendo, dejó la facultad, el trabajo cada vez trabajaba menos horas, cobraba poco, tenía un sueldo chiquito, y que competía, y que hacía eso, y bueno, y era un tema, y bueno, entonces puse a hablar un poco del juego, ¿no? Eso es ponerse paciente. Y lo que aparece cuando hablo del juego, que y le voy preguntando distintas cosas, ¿no? Uno va preguntando, va viendo por acá, por allá, que se va abriendo, que asocia, que ¿qué le hace pensar eso, no? Uno le dice, pero cuando empezó, ¿y por qué crees que empezó? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué venís ahora? ¿Y con vos crees que tiene que ver con algo? ¿Qué te hace pensar lo que sí? Todas estas preguntas que dan lugar. En un momento dice que es una condición para él jugar con un auto chiquito. ¿Mm? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Y porque si tenés uno grande y ganas, no tiene gracia. Pero además, si tenés uno grande y perdés, es insoportable. Bueno, a partir de ahí se empieza a desplegar desde el juego, ¿no? Es un poco lo que se trata de hacer en esto tan homogéneo, que es jugar, consumir, ¿no? Para todos igual, y singulariza el goce de ese sujeto en particular en el juego. Y ahí se pudo precisar algo que fue Lilito, que empezó desde ahí a tironear toda otra serie de cuestiones, pero lo que podría decir, para no contar todo el caso, es que se empezó a trabajar con el tema del chiquito, el grande, el chiquito, hacerse grande, y que este paciente que tuvo unos años en análisis, que al principio le costaba mucho venir porque se quedaba hasta tan tarde jugando que no se despertaba a la mañana, entonces no venía en las sesiones del mediodía, o sea, el juego le estaba invadiendo toda su vida, estaba dejando todos sus lazos. Que lo que aparece a lo último en transferencia, que es muy interesante, que él decía que había todo un tema en relación, tenía poco más de 20 años, a crecer, a ocupar un lugar, a sus padres, a ocupar un lugar paterno, bueno, etcétera, ¿no? Distintas cuestiones del caso que no van al caso ahora, pero lo que me parece interesante enseñar es cómo esos significantes de la transferencia a veces llegan hasta el final del análisis, porque al último decía, uy, es raro lo que me pasa en el diván, ¿qué te pasa? No, que siento que parte del cuerpo se me hacen enormes y otra parte chiquitas. Entonces, bueno, fue gracioso, ¿no? Tuvo ese efecto de chiste, ¿no? Porque también tenía que ver con otras cuestiones, la sexualidad, muchas cuestiones, pero era empezar a ponerle el cuerpo a hacerse grande, ¿no? Cuando ahí había todo un tema con grande, chiquito, grande. Entonces digo, en cada caso es cierta extracción de cierto significante que la nariz se extrae, a veces resuena, a veces no, hay muchos que pasan de largo, ¿no? Hay muchos que asocian, ¿no? Pero se va preguntando en función de que esto aparezca, ¿no? ¿Y por qué te pasó? ¿Y por qué crees? Una persona quizás cuando le pasó esto y lo otro y lo otro. ¿Y por qué pensás que te pasó? ¿Y qué entendés vos de esto? ¿Por qué crees que fue en ese momento? Digamos, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Que van tratando de que algo de esto, del efecto sujeto aparezca. Bueno, quizás doy ejemplos con casos para un poquito llevar a, ¿no? Ser más ilustrados los conceptos. Bueno, primero gracias a ambas, a Feliciana por el espacio, siempre está buenísimo oxigenarse un poco conversar con el colega. Yo me quedo pensando que quizás te voy a después sería bueno ver lo que es el tiempo en la actualidad, la vertiginosidad que estamos teniendo,
por ahí algunos colegas trabajamos ya hace algunos años, entonces, yo he puesto un poco lo que vos traes al principio, pero dice, ¿qué es un síntoma hoy? Está muy profunda. Lo actual lo leo como el código de la neurosis actual de Freud, en algún punto. Sí. A mí me gusta pensar, si estoy listo, dijiste vos, pienso que de los que nosotros revisamos con colegas, que el síntoma hoy es algo muy a construir. La transferencia es como uno construye una cosita. Una cosa que se nos presenta. Lo digo porque cada época configura modalidades específicas que están en la cultura, que bueno, influyen en cómo se cifra el goce y cómo se descifra, cuando se puede descifrar, porque no todo descifrarse, en la transferencia. Y me acordaba el otro día, me hicieron acordar ustedes el otro día, una jovencita, muy de este lugar que yo llamo tecnoprostético que tenemos con el celular, veo que cada vez usa más efusión el celular, de consultantes, de pacientes, y cada vez hay una erosión muy grande de lo simbólico, las palabras cada vez pesan menos, ¿no? El compromiso de la palabra. En un momento ella, bueno, tuvo una fresca ahí con su saliente, ¿no? Con su novio, bueno, su vínculo, su afectivo, y me dice, mirá lo que me dijo. Esa cosa de ponerte la pantalla como una extensión de su prótesis de su cuerpo, que yo le miro y le digo, bueno, mira, yo no puedo ver lo que te digo. Y puedo escuchar. Ay, lástima, no, pero es un audio. Mirá, yo no puedo escuchar lo que te dijo, lo tampoco, aunque más que nada, si quiero escuchar lo que vos escuchaste. Entonces, bueno, y gracias, yo también he tenido mucha lúcida con esa cosa muy jovial y alegre desde la adolescencia, ¿no? O sea que lo que yo digo quiere decir. Lo dijo con esa cosa tan hermosa, ¿no? Tan espontánea, con lo cual también hay algo, no sé si es witty, pero sí de enunciación, ¿no? De acá en el primero 6, las palabras no es que dicen, sino que quieren decir. Y yo creo que es un laburo que estamos remando en la clínica contemporánea con sujetos que estamos aún tomados lógicas más imaginarias, más de la completud, demandas más de dar cierto orden cosmético al yo. Me pienso eso, estoy muy en ese tema también de la tecnología, también yo escribiendo un poco, y bueno, me hace pensar en eso. Sí. Sí, por un lado, esto que me parece que vos apuntaste a la enunciación, ¿no? Que sí, te dijo eso, pero ¿qué quiere decir para vos, no? Es un poco apuntar al deseo, ¿no? Esta segunda línea, ¿no? O cuando un paciente después hace un relato, pero vos, ¿qué pensás de esto? ¿No? Uno apunta al sujeto. Ahora, me parece en la modernidad, estoy de acuerdo, hay una especie de enunciado de soy lo que digo. El soy lo que digo no admite división, y es pensar que uno se sabe todo lo que dice. Entonces surgen una proliferación de diagnósticos, ¿no? Entonces, esos diagnósticos, sin demonizar la época como es así, porque no nos vamos a escandalizar, cada época tuvo lo bueno y lo malo, ya sabemos, hay malestar en la cultura, y la hubo siempre, pero bueno, ¿qué se hace? En algunos sujetos les puede servir, porque algunos, a veces a sujetos psicóticos, les da un nombre en la vida, ¿no? Con el cual pueden hacer lazo, con el cual pueden capturar cierta perplejidad, nombrarse sin el nombre del padre. Yo tampoco digo que los que usen esos nombres sean psicóticos y los que no neuróticos, no estoy diciendo eso, pero digo que a veces se observa más que a veces puede servir para alguien, entonces no se toca, pero otras veces lo que hace es no me divido. Soy lo que digo, no me divido. Entonces, bueno, es un tema, porque es mi estilo de vida, es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace frente a esto para, hay un decir que no sabes, o no todo tu ser está capturado en tu decir, ¿no? Bueno, son épocas donde son reacias a la división, y yo diría, un poco pensando incluso desde la lógica de la anorexia, que hay un taponamiento de todos los agujeros, de la anorexia y de también las toxicomanías, porque investigando hace unos años sobre esto, probablemente lo escucharon, y no sé cuántos siguieron estas prácticas, pero por ejemplo, las adicciones también empezaron a hacer por los distintos agujeros. No sé si escucharon lo de Sam Hudson de Rock, ¿escucharon eso? En beber tampones en whisky
y drogarse así, o el eye bullying, que es también whisky en los ojos, ¿no? Si googlean van a encontrar noticias de que eso vino pasando, no sé cuánto siguió pasando últimamente, pero es por todos los agujeros, ¿no? Los tapono, me drogo, me los lleno, ¿no? Me los obturo. Entonces es una época un poco de andar con el objeto en el bolsillo, que es lo que la Carmen con la psicosis, ¿no? Es como que cada uno va con su arte. Entonces estamos un poco todos locos, todos delirantes, incluso en la época uno dice, bueno, tenemos Fabián La Perfección en la Catedral de Gravedad, un ejemplo que me parecía interesante, porque decía, está, ¿no? Digamos, la carretera principal y la brújula, lo que nos orienta, y está el GPS. ¿Y qué es el GPS? Es una voz que si nos quedamos sin, ¿no? O el Waze ahora, nos lo roban, nos lo sacan, se queda sin batería, no sabemos en dónde estamos, pero no sabemos en dónde estamos, entonces es como la psicosis y los caminitos laterales, no hay carretera principal, entonces estamos confiando en las voces que nos hablan, la gallega de... Bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica eso en las subjetividades contemporáneas, ¿no? Hace algunos años, aunque la mayoría de ustedes no les haya pasado, nos acordamos de los números de teléfono. Hace unos años, uno sabía las calles en que vivían. Mis hijos, que tenían 20 y pico, nunca se aprendieron las calles que, sí, ¿para qué sea el celular? ¿No? Y todos los amigos de ellos dicen lo mismo. Entonces, hay algo, ¿no? De quedar a expensas del aparatito, pero es lo que ya Lacan decía, ¿no? De voces errantes que estamos escuchando. Entonces nos pone a todos un poco más locos, por un lado, y por otro lado, cierto taponamiento de orificios, y en la anorexia hay una cuestión de cerrar todos los agujeros del cuerpo, ¿no? Entonces, ser una esfera, cosa que la modernidad en algunos aspectos tiende a eso, ¿no? En esto de cerrarse a cualquier intercambio, ¿no? Y sabemos que los orificios corporales son zonas erógenas, son zonas de intercambio, es también donde se extrae y se cede el objeto. Entonces, bueno, es una época que nos confronta subjetividades que nos hacen pensar y nos hacen seguir trabajando, por supuesto. Y así como la investigación de psicosis ordinaria también uno podría decir. Nos basamos en un Lacan que escribió Arcington y un Lacan de los años 70. También es una psicosis más propia de hoy en día, donde no está tan fuerte la característica principal del nombre padre, y hay un montón de nombrecitos laterales que la gente se los agarra y va con su cartelito. Cada vez aparece nuevo, ¿no? Hace un tiempo me decía una persona de España, me decía, sí, acá está el PAS, que es persona altamente sensible. Bueno, ¿no? Entonces, es más, y había alguno que le había hecho juicio a su terapeuta porque no le había diagnosticado eso, y si le hubiera diagnosticado eso, ¿no? Hubiera podido hacer otra cosa. Entonces, el psicoanálisis es un movimiento que va, ¿no? Contra ese discurso, que es un discurso desamorado, ¿no? Entonces va más por el lado del amor y el amor de transferencia. Y bueno, le tendremos que hacer frente a la época con la inteligencia artificial, que también nos viene amenazando de que no va a necesitar de nosotros. Pero bueno, no creo que pueda captar esa singularidad de la inteligencia artificial, y ojalá que podamos causar a que las personas quieran saber más que soy lo que digo, ¿no? Pero bueno, es un desafío para todos nosotros y más para ustedes, ¿no? Bueno, está hecha. Sí, vamos a comentar. Sí. Bueno, primero y antes que nada, Patricia, agradecerte muchísimo. La verdad que es hermoso escuchar cómo, de alguna forma, y por suerte, se ha ido diluyendo la solemnidad que ha tenido el psicoanálisis de manera teórica, porque entiendo que hay dos dimensiones, ¿no? Una es la clínica, donde uno pone el cuerpo y está con pacientes, digamos, y se viven cosas ahí que después uno se para a pensar en cómo transmito esto, ¿no? Y hoy afortunadamente no hemos podido apropiar de alguna manera de la teoría de una forma tan canchera, ¿no? Está bueno ahora cómo se lo puede traer y dialogar de esta manera, y creo que tu forma particularmente es muy, además de generosa, muy elocuente y entendible al mismo tiempo. Sí, así que agradecerte mucho por eso. Me quedaba pensando un poco en las coordenadas que tiene, bueno, por ahí las entrevistas preliminares, lo que es la entrada de análisis y lo que es la ética del psicoanálisis. Porque creo también que hay algo humano que aloja esto, ¿no? En contraposición a lo que está ofreciendo la época,
la posmodernidad, digamos, que tiene que ver con el individualismo y la atomización social. Entonces muchos pacientes llegan, creo, en un lugar donde se sienten solos, a partir también de este efecto que se va a dar colectivamente, como decía también Bauman, que es un autor que, bueno, en su momento empezó a vaticinar algo de todo este cambio que se venía, que después se profundiza, ¿no? Que el individualismo es un producto colectivo. Y en este sentido, creo que el psicoanálisis, solamente por el simple hecho de escuchar al paciente, ya lo aloja, ¿no? Pero es un alojar distinto. Hoy, por ejemplo, viene un paciente en la segunda sesión y lo primero que me dice al principio es, te voy a confesar algo que no te dije en la primera sesión. Yo en la primera sesión me dice, vine como vigilando lo que iba a pasar acá adentro, porque salí corriendo de otro consultorio. Había ido con otra terapeuta y me comenta que con esta terapeuta no se sintió escuchado. Me decía, esta psicóloga no le importaba lo que a mí me pasaba. Me contaba solamente lo que le pasaba en su vida y me traía ejemplos constantes de lo que le pasaba en su cotidianidad. Y me dijo, me disculpen la palabra, le importaba un huevo lo que me pasaba a mí. Y yo no me sentí escuchado, me dijo, ¿no? Y en ese punto le permitió como poder decir, voy a ir una segunda vez. ¿Qué más allá, digamos, de que si soy yo o otro colega? Digo, las coordenadas del psicoanálisis establecen un lugar para el otro que simplemente se da en el lugar donde, bueno, vos venís acá a hablar y contame más o menos cómo significar el mundo que te rodea. Y ahí empezamos como a interpretar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, quería traer ese ejemplo también para pensar un poco en las coordenadas actuales y agradecerte nuevamente. Justo un paciente que estoy atendiendo me decía que, bueno, estaba en un episodio de angustia y que llame al psiquiatra, que ya había ido antes, y él me dice, lo llamé y le dije que no quería tomar lo que me había dado, y me dijo, es que no querés mejorar. Bueno, con lo cual, salió con eso. Digo, va esto, ¿no? Esto de escuchar, sin hacer juicio, sin decir lo que a uno le parece, porque me dice, pero yo no quiero mejorar, y entonces, ¿por qué estoy haciendo que estoy? Bueno, me gustó un montón, ¿no? Porque además es un obsesivo que se autorreprocha, con lo cual le dio más material. Yo le dije, no, de ninguna manera, sí, quiero mejorar, ¿no? Porque para él era importante validar lo que estaba haciendo, pero digo, hay algo de poder escuchar sin emitir juicio, sin hablar de uno, sin hablar de lo que uno quiere del otro, sin que el otro lo frustre. Y es todo un trabajo, por eso, pagar con el ser tiene que ver con todo esto, ¿no? Y el deseo del analista tiene que ver con todo esto. Y no es fácil, ¿no? Aunque también recibamos los chistes de que lo único que dicen es decir, bueno, porque cuando no hay nada para decir, mejor hacer silencio, pero el silencio también dice algo, pero eso no quiere decir que, digamos, en todo caso, lo que hay que abstenerse es de decir algunas de estas cosas, no de hablar o de que se hable. Me parece una abstinencia malentendida cuando se imaginariza la abstinencia. Lacan, de hecho, critica entre todos los que critica a un analista que le había venido el paciente con toda la cabeza vendada, y como el paciente no habló de la cabeza vendada, no habló, se fue, no dijo nada, y no volvió nunca más. Y dice, qué bien que hizo el paciente de no volver. No le preguntó ni por qué tenía la cabeza vendada. O sea, que todos esos prejuicios tan imaginarios, ¿no? Y los prejuicios que todos tenemos como personas, ¿no? O esta terapeuta que tenía ganas de hablar de ella, de dar su ejemplo, creer que ella vive una buena vida y puede enseñar o ser pedagógico. Bueno, hay muchas cosas de las cuales tenemos que abstenernos y con las cuales tenemos que pagar para estar ahí. El paciente también paga, pero nosotros también pagamos y esto tenemos que saberlo y consentir a eso, ¿no? Nuestro consentimiento. Bueno, y esto, me alegra esto de poder transmitir así, es la manera en que a mí me gusta entender la clínica, los conceptos, si no los entiendo clínicamente, no los entiendo, y la pandemia me enseñó también, por algo que generó la pandemia, ¿no? Y que yo esté haciendo un podcast, no sé, algunos quizás lo vieron sobre psicoanálisis, que bueno, que esto está bueno poder hablar con la comunidad, poder hablar con la comunidad, no encerrarnos entre nosotros, y pues que el psicoanálisis siga vivo, depende de cada uno de nosotros, también lo que hagamos para esto, me parece que
tiene una riqueza tan grande en la cultura y tenemos algo para decir y herramientas poderosas que está bueno seguir, ¿no? Hacer que esto, el movimiento, ¿no? Con todo lo que va pasando de nuevo, que podamos estar a la altura de la época y poder estar, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Bueno, los esperamos mañana entonces para continuar, ¿no? Ya dejamos varias cuestiones interesantes para seguir trabajando. Bueno, gracias.